A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Felipe García Martínez, es doctor, magíster y licenciado en psicología, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CESID Chile. Posee postítulos en terapia estratégica breve y en hipnosis clínica y es especialista en psicoterapia acreditado. También es docente de posgrados, postítulos y diplomados, además de conferencista y autor de diversos libros. Le damos paso a Felipe para que pueda iniciar la presentación. Muchas gracias, Javiera. Bienvenidos, bienvenidas, ¿no? A esta seminario, a esta charla que va a tener una duración más o menos de 45 minutos, luego de lo cual vamos a tener tiempo también para poder conversar, ¿no? Responder algunas preguntas, escuchar algunas opiniones, en un tema que, bueno, como siempre es opinable, ¿no? Que tiene que ver obviamente con la psicoterapia. Yo hoy día en una clase en psiquiatría mencionaba que al meterse uno en psicoterapia uno termina con más preguntas que respuestas, ¿no? Y efectivamente aquí hay más preguntas que respuestas, ¿ya? Bueno, agradezco en primer lugar a las personas que están ahí con cámara encendida, no son muchos, ¿no? Ahí está Braimán, Tamara, Adriana. Yo la verdad es que siempre agradezco ver rostros cuando hago una clase, una conferencia, un taller, porque lo hace más humano, ¿no? Y así me entretengo, los miro, me retroalimento con sus movimientos de cabeza. Ahí está Josefina, Carolina, excelente. Max también que ha aprendido Yoconda. Muchas gracias a todos los que pueden encender la cámara. Por supuesto que de repente no sé si se ponen a comer algo, ahí pueden apagarla y pues la pueden encender y los sigo mirando para hacer esta conversación algo más dinámico, más entretenido. En un tema que es bastante interesante, ¿no? Me imagino que todos, todas, quienes están hoy día conectados, conectadas, eh, se dedican a la psicoterapia o tienen interés en ella, ¿ya? Yo, al igual que muchos, muchas, cuando entré a la carrera de psicología, entré pensando en la psicoterapia, ¿ya? Entré pensando en dedicarme a atender, en ese minuto, llamaba paciente, ¿no? Cuando salí de la carrera, me di cuenta que no podía hacerlo. Y no podía hacerlo porque no contaba con herramientas para hacerlo, ¿ya? Si bien había tenido una fuerte formación conductista, lo que había aprendido de aplicación era bastante escaso, ¿ya? Y por lo tanto, muchas veces me sentí un impostor, ¿ya? Es decir, haciendo algo que no sabía si iba a tener o no tener resultado, ¿ya? Y la duda siempre permanente de que quizás las personas estarían mejor sin mí, que en este encuentro conmigo, ¿no? Eh, Me costó mucho tiempo sentirme seguro, sentirme seguro de que lo que yo hacía tenía un efecto, tenía un resultado. Yo diría que me tardé más o menos 10 años en eso, ¿ya? Y fue muy importante para mí la transición entre el modelo conductual, que fue el que empecé a utilizar en un principio, hacia el modelo sistémico breve, que fue el que terminé usando al final, ¿ya? En realidad yo partí trabajando con un modelo estratégico, con componentes centrados en soluciones, y luego cuando descubrí la narrativa con un fuerte componente narrativo, por lo tanto, al momento de describir lo que yo hacía, tomé prestado un término que había sido propuesto en un artículo por Mark Bellebach, donde hablaba justamente de enriquecer la terapia centrada en soluciones con otros modelos afines para tener un resultado mejor o más amplio, y le llamé, por lo tanto, lo que hacía terapia sistémica breve, ¿no? Término que también habían usado, por ejemplo, Joel Berman en Estados Unidos en su libro Pescando Barracudo, y que posteriormente también es un delirismo más o menos hacia esa línea de Linda Metcalf, ¿no? Cuando en su libro Terapia Narrativa Centrada en Soluciones. Pero en general, la terapia sistémica breve es algo, una propuesta muy, muy nuestra, ¿ya? En México de repente le llaman a eso la escuela chilena de terapia sistémica, ¿no? Pero no, es una propuesta latinoamericana, donde si bien me he ocupado junto con otros colegas a sistematizar un modelo sistémico breve, a estudiar científicamente si este modelo daba unos resultados y a enseñar el modelo, ya, sus técnicas, sus aplicaciones, en realidad esta es una construcción colectiva que efectivamente se ha potenciado principalmente en Latinoamérica y que ha llegado, entre comillas, a competirle, no me gusta mucho la palabra, pero entre comillas, a competirle a la terapia cognitivo-conductual en su propia cancha. Principalmente porque también damos un fuerte énfasis a la investigación científica, contrario a lo que plantean muchos autores sistémicos de cierto desprecio, desdén
hacia lo que puede entregar la ciencia. Yo tengo una fuerte formación científica, hago mucha investigación, investigación de procesos psicológicos, de resultados de psicoterapia y de procesos de psicoterapia, ¿no? Y parte de ello vamos a hablarlo también en esta conferencia. ¿Ya? Bueno, les decía que yo quería saber si lo que estoy haciendo, esta combinación de modelos comunes, tenía o no tenía resultados. Y para responder a eso, tuve que estudiar sobre cómo hacer investigación, ¿ya? Y mi primera investigación al respecto fue el año 2007, estudiando la efectividad de lo que yo hacía, que en ese minuto no tenía un nombre tan claro, pero hoy día le llamo terapia sistémica breve, con mujeres recién diagnosticadas con cáncer de mama. Y al hacer ese estudio, cuasi experimental, el resultado fue alentador. Es decir, parece ser que lo que yo hago sí funciona. Y por lo tanto no estoy vendiendo humo. No estoy en lo que hago comparándome con propuestas que tienen bajo sustento, ¿ya? Y por supuesto, a partir de ahí me interesó descubrir, ¿no?, qué procesos estaban implicados y además ver si efectivamente en modelos con mayor rigurosidad se repetía esa efectividad, ¿ya? La pregunta sobre la efectividad en psicoterapia lleva mucho tiempo, desde los años 50, y la pregunta de qué hace que la terapia funcione es bastante más nueva. Bueno, voy a compartir una diapo que va a indicar más o menos la ruta de lo cual vamos a conversar hoy día. Bueno, ahí en pantalla, en la parte inferior, el primer libro que publicamos sobre terapia sistémica breve, aunque esa es su segunda edición. La primera es de tapa verde, que es la que la mayoría conoce, que se llama Terapia Sistémica Breve, Fundamentos y Aplicaciones, ¿no? Todavía con propuestas teóricas y clínicas, no mucha investigación cuando publicamos ese libro. Hoy día sí tenemos abundante investigación. ¿Qué hace que la psicoterapia funcione? Como dije, en principio sabemos que sí funciona, pero no sabemos por qué ni cómo funciona. Y esa es una pregunta que es importante hacerse y luego, obviamente, responder. ¿Ya? De esto voy a hablar hoy día, lo que aparece en pantalla, ¿no? Voy a hablar de la partida. Todo se inicia el año 52 con Hans Heinstein, con un estudio sobre la efectividad de la psicoterapia. Luego, una proliferación de estudios sobre efectividad y eficacia. Voy a hablar de la diferencia entre la efectividad y la eficacia. Y un veredicto final que concluye cosas importantes al respecto que también las vamos a ver. Que da inicio a estudios que buscan evaluar la importancia relativa de los factores comunes versus los factores específicos para el cambio. ¿Ya? Una disputa en donde yo creo que se encuentra la principal diferencia, no la principal, una de las más importantes diferencias entre los modelos cognitivo-conductuales y el modelo sistémico breve. Ya explicaré por qué. Luego pasamos a evaluar esto en la práctica, ¿no? Se empiezan a generar estudios sobre las terapias empíricamente validadas que generaron fuertes cuestionamientos y que conllevan finalmente a una forma más flexible de estudiar los resultados que en la práctica basada en la evidencia. Ya, insisto, todo esto lo voy a hablar. Luego de eso, ¿por qué funciona? ¿Ya? Comparando o complementando los estudios de resultados, que son prácticamente hasta el año 2000, con estudios de proceso, ¿ya? Que es lo que busca ver si hay algo específico en el trabajo terapéutico que hace que finalmente tenga o no tenga éxito una intervención. Y finalmente vamos a recoger en la actualidad lo que sabemos, una conclusión respecto a lo que vamos a conversar hoy. De eso trata entonces la conversación de hoy día. Bueno, partamos por Einstein. El estudio de Einstein del año 52 ocurre luego de medio siglo de dominancia del psicoanálisis. Hay que reconocer en Freud que uno de los primeros, eh, digamos, médicos que propone un modelo psicoterapéutico racional, que contrastaba con otras formulaciones para trabajar problemas de salud mental que tenían poco sustento teórico, ¿ya? O su sustento teórico estaba muy en el aire, por ejemplo, el exorcismo, por mencionar algunos. Entonces, claro, reconozco en Freud ese puntapié inicial, pero a Freud nunca le interesó mucho demostrar que lo que hacía sí tenía resultados. En general,
el psicoanálisis, que prácticamente no tenía competencia cuando surge, no había otro modelo de intervención clínica o psicoterapéutica diferente al psicoanálisis hasta los años 50. Yo diría que fueron muy flojos, ¿no? Y daba lo mismo si resultaba o no, porque finalmente tenían clientes igual, y bueno, y los clientes que eran generalmente personas muy adineradas, financiaban estas intervenciones, ¿no? Eh, Eisen dice, bueno, pero ¿está dando resultado esto? ¿O la gente está mejor sin psicoanálisis? Ya hace este estudio donde compara las tasas de recuperación de personas tratadas con psicoterapia versus personas que no recibían tratamiento, pero que tenían el diagnóstico o que estaban en lista de espera. Y encontró que 2/3 de los pacientes diagnosticados con neurosis, que es un diagnóstico de la época, mejoraban sin intervención psicoterapéutica. Y que además, y que además no tenían diferencias con la intervención psicológica, incluso más en algunos de estos estudios, quienes estaban con intervención psicológica estaban peor que aquellos que no tenían intervención. Eso descubre ese. Y por lo tanto fue un verdadero balde de agua fría para la gente que se dedicaba a la psicoterapia. O sea, concluyo, parece ser que la psicoterapia no genera ninguna diferencia o puede empeorar. Por lo tanto, mejor ni hacer psicoterapia. Balde de agua fría que se dirigía principalmente al psicoanálisis, porque era lo que él estudió en ese minuto, ¿no? Heinzen se convierte en uno de los principales críticos del psicoanálisis y en defensor de las terapias conductuales que surgen más o menos en la época en que él publica este estudio. Y el conductismo sí le interesó probar que lo que hacían funcionaba, ¿ya? Y eso genera una distinción importante entre los dos modelos predominantes del minuto, psicoanálisis versus conductismo. Peleas bastante sabrosas que se recogen en varios libros, entre ellos uno del mismo Heinzen, que si no me equivoco se llama algo así como el lado oscuro del psicoanálisis o algo por el estilo. ¿Ya? Bueno, el conductismo le empezó a ir mejor, con un énfasis importantísimo en la técnica, es decir, planteando que es la técnica la que genera el cambio terapéutico por sobre cualquier otra condición. Discurso que se sostiene con pocas variaciones hasta el día de hoy en aquellos que siguen enfoques cognitivo-conductuales. Es la técnica la que hace que funcione. Por lo tanto, incluso propusieron en la época desarrollar procesos psicoterapéuticos solamente con la técnica prescindiendo del terapeuta y señalando que esto podía perfectamente tener igual resultado. Por ejemplo, con audios grabados o, por ejemplo, con instrucción programada. ¿Ya? Recuerden que ellos crean también la máquina de enseñanza, ¿no? Una máquina que es como una especie de anticipo de la inteligencia artificial que le enseñaba a los alumnos, estoy hablando de los años 60, es prescindiendo del profesor y que fue un tremendo fracaso comercial de Skinner porque obviamente ninguna escuela quiso comprar su máquina porque eso significaba dejar sin empleo a un montón de profesores, ¿no? Bueno, pero la cosa es que ese predominio de la técnica fue bastante eh, estable, ¿no? Durante mucho tiempo. Insisto que hasta el día de hoy muchos piensan que con la técnica es suficiente. ¿Ya? Esto impulsó una cantidad impresionante de estudios de efectividad y eficacia. Vamos a hacer la distinción. Con eficacia nos referimos a estudios en contextos controlados, ¿ya? Estudios de aplicación de técnicas y de modelos en contextos donde hay un control importante de la mayoría de las variables que puede incidir en ese resultado. Por ejemplo, personas que pertenecían a un solo diagnóstico, ¿ya? Para limpiarlo de otro diagnóstico, y en condiciones muy protocolizadas, ¿no? Para que de alguna manera se aplique la intervención paso a paso sin variación, de tal manera de demostrar que es justamente la técnica la que tiene el resultado, ¿no? Y no otras características, como por ejemplo características del terapeuta o de la relación, ¿no? Eh, los estudios de eficacia tenían mucha validez interna, está todo controlado, ¿no? Pero escasa validez externa. O sea, en la vida real, y ustedes probablemente muchos se dedican a la clínica, es difícil encontrar un usuario que no tenga, cuando tiene diagnóstico, que no tenga comorbilidad. Y eso es principalmente porque los sistemas diagnósticos que existen son sistemas discretos, es decir, que es una categoría u otra, y arbitraria. Arbitraria, me refiero a que este síntoma lo dejan para acá, pero este síntoma lo dejan para este otro lado, ¿no?
Pero en la vida real eso es muy poco común que se presente tal cual. Las personas son bastante más complejas que lo que aparece en el manual diagnóstico y por lo tanto una persona que tiene síntomas depresivos también tiene síntomas ansiosos y también tiene rasgos de personalidad que pueden ser relativamente rígidos. ¿Ya? Entonces, los estudios de eficacia tenían ese problema importante, que era poco aplicable a la población real. Y en ese sentido aparecen también los estudios de efectividad. Todos los estudios de intervención en los que yo he estado implicado son estudios de efectividad, es decir, con consultantes reales en contextos reales, aun cuando presenten complejidad diagnóstica u otra condición. Debo señalar que al día de hoy, la mayor parte de las personas que consultan con un psicólogo no tienen necesariamente o no encajan necesariamente con ningún diagnóstico clínico tipo de sed. La mayoría consulta porque tienen problemas de la vida o presentan sintomatología subclínica, es decir, no cumplen con todos los criterios para un diagnóstico determinado. Y esa es la mayoría. Y si esa es la mayoría, entonces ningún protocolo, ningún estudio de eficacia desarrollado para un trastorno específico cumple con las condiciones para ser aplicada en una persona real que tenemos ahí en la consulta, con un montón de problemáticas, con complejidad en su desarrollo y que no encajan necesariamente en ningún patrón. ¿Ya? Bueno, la efectividad es eso, estudiar a la persona tal cual, como viene, ¿no? Y ver si esto da resultado, ¿ya? Cuando yo trabajé con mujeres con cáncer, yo fui al mismo hospital a recibir a las mujeres recién diagnosticadas, independientemente de las condiciones previas de diagnóstico que claramente se midieron, pero no implicaron necesariamente un criterio de exclusión, ¿ya? Y por lo tanto había variabilidad, ¿ya? En el tipo de pacientes que llegaba a la intervención. Bueno, empiezan a haber estudios de eficacia, empiezan a haber estudios de efectividad, luego se incorporan los estudios de costo-eficiencia, ¿ya? Es decir, estudios que mostraban si una técnica era más barata o más cara de aplicar, por ejemplo, eh, hasta que llegamos a resultados. Tras 2 décadas de investigación aproximadamente, o casi 3 décadas, finalmente empiezan a publicarse no metaanálisis. En ese minuto todavía no hay metaanálisis, pero sí suma de investigaciones, eh, como el de Luborsky del año 75, que demuestra que el 80% de personas bajo tratamiento está mejor que el promedio de personas sin tratamiento. En otras palabras, la psicoterapia sí funciona, a diferencia de lo que había encontrado inicialmente EISEC. Ahora, la mayor parte de las terapias eh, consideradas por Luborsky eran conductuales o cognitivo-conductuales. Sí, porque es la que hizo mucho estudio sobre sus resultados, ¿no? Pero que muestra, por otro lado, que el efecto que tiene la psicoterapia es un efecto grande, de 0,80. O sea, el 80%, cuando digo eso, el cálculo es 0,80, ¿no? 0,80, que es un tamaño de efecto grande. Muy importante para nuestra evolución como psicoterapeuta. La terapia funciona, como dije anteriormente, no estamos vendiendo la pomada, no estamos siendo charlatanes, la gente que llega con nosotros sí puede ser ayudada a superar sus problemas, solo que no con cualquier cosa, sino con algunos modelos determinados, que en este caso era principalmente conductual y cognitivo-conductual. Pero quiero aprovecharme de ese gráfico para denotar un par de cosas que también son importantes. No sé si saben cómo se llama esa curva que aparece acá, ¿no? Lo voy ahí a marcar con... ¿Saben cómo se llama esa curva, no? Eso. Si no saben, se le llama campana de Gauss o curva normal. Tiene que ver con este estudio, simplemente para explicar algo importante. ¿Qué significa una curva normal? Que la mayoría está en el centro y que en los extremos están más o menos un 25% por un lado, un 25% para el otro. Por lo tanto, como los estudios de efectividad y eficacia siguen generalmente una curva normal, esto indica simplemente que ese modelo parece funcionar para la mayoría de las personas. Eso es lo que dice. Funciona para el grupo, para la mayoría de las personas de ese grupo. Pero en ningún caso el estudio de eficacia o de efectividad dice
que ese modelo, esa técnica, es útil para la persona particular que tienen ustedes atendiendo en la consulta. Porque perfectamente esa persona puede estar en este 25% de personas que esa técnica o ese modelo no le entrega resultados. En otras palabras, los estudios de efectividad y eficacia son estudios que trabajan con el promedio de la población, existiendo un porcentaje importante de personas que no se ve beneficiada. Uno de cada cuatro, al menos, si seguimos la curva normal. ¿Ya? Y eso implica para nosotros también como terapeuta un desafío importante que los estudios iniciales no hicieron, que es adaptar la terapia a la persona concreta que tenemos al frente. Eso en principio no se hizo. De hecho, hasta el día de hoy, desde el mundo conductual y cognitivo-conductual nos siguen diciendo que esas son las terapias que sirven y no sirve ninguna más y que tenemos que aplicarla tal cual dice el protocolo. Eso lo leo en los posts todos los días. Y resulta que esos protocolos creados generalmente en otros países, generalmente en Estados Unidos y Europa, no necesariamente son útiles para todos los europeos y todos los norteamericanos, y menos para todos los latinoamericanos que tenemos una forma también cultural que hace responder a la terapia de una forma diferente que los países del norte. Lamentablemente se les enseña eso, ¿no? En la universidad se les dice, esta es la terapia que sirve, el resto no sirve, y tienen que aplicarla tal cual, sin desviarse un milímetro de lo que dice el protocolo. Por supuesto que los terapeutas más expertos sí se desvían del protocolo, en cualquier modelo. Eh, Había críticas a las terapias de efectividad y eficacia. Una de ellas es esa crítica, ¿no? Pero una crítica menor, ¿no? Unas críticas mayores eran que la mayor parte de los estudios de efectividad y eficacia medían el resultado terapéutico en el cambio de conducta, principalmente la disminución de síntomas observables. Es decir, si esta persona no estaba comiendo, si comía más de lo que comía antes, entonces el resultado era positivo. O si la persona se comía las uñas, si ahora se come menos las uñas, el resultado es positivo. Y si yo evalúo el resultado solo en términos de cambio de conducta o disminución de los síntomas, entonces es evidente cuál de los modelos va a tener mejor resultado. Eso es obvio, ¿no? De hecho, no lo puse acá, ¿no? Pero hay una especie de meme que plantea algo así como, voy a medirlo a todos por la misma vara. ¿Quién es el primero en subir al árbol? Y hay un mono, una ballena, una jirafa y un elefante. Obviamente el mono es el primero que va a subir al árbol, porque si yo mido el éxito con la prueba de subir al árbol, solamente uno lo puede cumplir. No sé si me están siguiendo la idea. Los estudios de efectividad y eficacia al principio estaban hechos para que les fuera mejor a los conductistas y a los cognitivo-conductores. Si yo incorporo otros elementos como resultado, por ejemplo, el mejoramiento de la calidad de vida, el mejoramiento del bienestar, la satisfacción del usuario, entre otros, e incluyo en la evaluación final del resultado a las personas que se retiraron, porque por algo se retiraron, y no a los que completan la intervención, que era lo que se hacía en los estudios iniciales, entonces parece ser que los modelos que en principio ganaban no les iba tan bien. Perdón, les iba bien, pero a los otros modelos también les iba bien. Generando, a continuación, lo que se llamó el veredicto del pájaro dodo. ¿Ya? Año 80, publicado en ese artículo que aparece ahí, que es un capítulo del libro en general. ¿No? ¿Qué dice el veredicto del pájaro dodo? En primer lugar, el pájaro dodo es un pájaro que aparece en el libro Alicia en el País de las Maravillas. En un juego en donde tienen que correr, creo, alrededor de una competencia entre ellos. Y finalmente Alicia determina que todos ganaban y por lo tanto todos tenían premio, ¿no? Y en base a eso, lo que la conclusión de este estudio, de estos estudios, se les llamó veredicto el pájaro dodo justamente porque todos los modelos ganaron y todos los modelos tenían premio, ¿ya? Voy a ser más concreto. Al igualar las condiciones de salida, al evaluar el cambio, no solamente en el cambio de conducta, y al incluir a todos los pacientes en la evaluación, incluso los que se retiraban, los modelos empataron. Es decir, no parecía haber un modelo mejor que el otro. Y si todos los modelos funcionan, ahí viene la pregunta,
¿No será que estos modelos tienen algo en común que los hace funcionar, independientemente del modelo teórico que está detrás? ¿O no? Más bien funcionan porque cada uno tiene factores específicos que apuntan a elementos distintos y eso les hace empatar. Debo agregar que estos estudios tienen su cuestionamiento. No hay una especie de eh, creencia absoluta con que estos resultados son efectivamente la verdad absoluta. En la ciencia no es así. En la ciencia siempre se van refutando las ideas por ideas nuevas, ¿no? Sin embargo, si hay algo que reconocer a este estudio del veredicto del pájaro dodo, es el hecho de que incentivó los estudios que intentan determinar si los factores comunes tenían algún tipo de incidencia en el éxito terapéutico. Y esos estudios son fundamentales. Por otro lado, los estudios que hemos hecho en Iberoamérica, comparando modelos sistémicos con modelos cognitivo-conductuales, muestran prácticamente en su totalidad que los modelos empatan. No hay uno no supera al otro. Por lo tanto, no se trata de ver cuál modelo es mejor. Parece que hay otros elementos que determinan el éxito terapéutico más que el modelo que tú eliges. Y estoy hablando de estudios también en los que yo mismo he participado. ¿Sí? Eh, bueno, ahí viene esto, comparación entre los factores comunes y los factores específicos, ¿no? Uno de los artículos o capítulos del libro más importante, uno publicado por Asai y Lambert. Lambert es conocido por su torta de Lambert, ¿no? Cuando este gráfico donde muestran los porcentajes que cada factor tiene como incidencia en el éxito terapéutico, ¿no? Mostrando que el efecto de la técnica es menor que los otros factores. O sea, que la técnica explica solo el 15% del cambio. Eso lo planteó Lambert en su primera formulación. En las formulaciones posteriores, el porcentaje de la técnica es incluso menor que el 15%. Siendo otros factores, por ejemplo, la relación terapéutica, por ejemplo, las expectativas de cambio que tenga el consultante, o factores extraterapéuticos, por ejemplo, los mismos recursos que el consultante trae a terapia, factores que explican en mejor medida que una terapia tenga éxito o no tenga éxito. Eso es lo que plantean en principio. Estos estudios, por supuesto, han sido cuestionados por los conductistas del cognitivo conductual. Y han sido refutados por motivos obvios. Ya les dije que esos modelos se centran principalmente en la técnica. Y por lo tanto, los factores específicos. Es decir, es algo específico de la terapia la que obtiene el resultado. Planteando que en ningún caso la técnica tiene un 15%, tiene más. Eh, Quispers, no sé si se pronuncia de esa manera, en un estudio más o menos reciente, plantea dudas metodológicas sobre los estudios sobre factores comunes, planteando que debido a esos errores metodológicos, la respuesta de la importancia de los factores comunes no está respondida. Y por lo tanto, plantea que hasta el momento no es posible establecer en forma clara la magnitud del impacto tanto de los factores comunes como los específicos. Yo a Quisper le encuentro razón. ¿Ya? Le encuentro razón, o sea, en los estudios tienen fallas metodológicas, tienen que mejorar su forma de hacerlo para establecer claramente la relevancia o la influencia relativa de cada factor en el cambio terapéutico. Y eso también tiene impacto en nuestro propio oficio. Si yo creo que los factores extraterapéuticos tienen más importancia que cualquier cosa, como lo plantea Lambert, entonces voy a enfatizar en la conversación terapéutica que el consultante se ponga en contacto con sus propios recursos. Pero si yo creo que es la técnica y por lo tanto los factores específicos lo más importante, entonces voy a dar mucho más énfasis en la aplicación correcta de la técnica y probablemente voy a dejar más de lado los factores relacionados con los recursos en la aplicación de la intervención. Tiene consecuencias. Ahora, en lo personal, y puede que alguno de ustedes tenga una postura distinta, porque esto es lo que dice la ciencia, ¿no? Pero uno toma postura, ¿no? Creo que la conversación sobre qué factor es más importante es bizantina. Y cuando digo bizantina me refiero a que es una conversación que en realidad no es tan importante. Si es más 15, más 20 o 1, como dice, si no me equivoco, Duncan. Uno le da a la técnica Duncan. ¿Ya? Lo importante es que si yo voy a trabajar con los factores comunes, tengo que incluir factores específicos. Es decir, si yo soy un terapeuta centrado en soluciones, que va a trabajar fundamentalmente con factores comunes,
Si quiero tener buenos resultados, quizás tenga que incorporar alguna técnica que apunte directamente, por ejemplo, a la disminución de la reexperimentación en personas que viven una experiencia traumática o, por ejemplo, en el manejo de los pensamientos negativos de una persona que tiene diagnóstico de depresión. Tengo que usar las dos. Y de hecho los estudios actuales muestran que la intervención se enriquece y mejora sus resultados cuando tú incorporas a los factores comunes los factores específicos y viceversa. Una persona que trabaja principalmente con los factores específicos, es decir, está tremendamente centrado en la técnica, si no incorpora los elementos comunes, entonces el resultado de su intervención también va a ver afectada. Tiene que incorporar elementos relacionados con la alianza, las expectativas y los factores del cliente, porque hacerlo mejora el resultado. Por lo tanto, esta conversación de quién le gana a quién, sí, es tan masculina, ¿no? Cuando en realidad integrar uno a otro probablemente tenga mejor resultado. ¿Ya? Y yo he escuchado, ¿no? Estoy metido en algunos chats de cognitivo-conductuales, como de repente citan el mismo Quisper, señalando, Quisper dice que los factores comunes no son importantes. No es lo que dice Quisper. Lo que dice Quisper es que hay errores metodológicos y esto tiene que seguir estudiándose. Y el artículo está ahí, a la vista. ¿Ya? Bien, sigamos. Por supuesto que hay intereses creados o conflictos de interés en menospreciar los factores comunes, porque está más asociado a otros modelos. ¿Ya? Y lo mismo para el otro lado, ¿no? El interés por menospreciar los factores de la técnica, también hay elementos de interés, ¿no? Porque son modelos que intentan trabajar principalmente con lo que trae el consulta. ¿Ya? Bien. Esta énfasis en la técnica y en el modelo llevó a todo este movimiento de las terapias empíricamente validadas o TEP. Y de hecho, hasta el día de hoy uno le preguntan cuando uno ofrece tratamiento, oye, pero, o que hacer clase o derivar un consultante y nos preguntan, pero lo que tú haces está empíricamente validado. Empíricamente validado. Ese movimiento de las TEP, impulsadas por las APA en su inicio, señala la determinación del impacto de una técnica específica en un trastorno específico. Eso es lo que busca. Eso es lo que hace una terapia empíricamente válida y siendo analogía con lo que ocurre con la medicina, ¿ya? Con un modelo biomédico, en donde un fármaco específico actúa sobre un síntoma específico. ¿Ya? Por lo tanto, está la idea de los factores específicos, ¿no? Se basa entonces en el supuesto de que en la psicoterapia hay ingredientes específicos que explican el efecto. Y por lo tanto, lo que buscan es qué modelo es mejor para cada trastorno o cada síntoma. Por ejemplo, la terapia cognitiva es efectiva, o perdón, eficaz para la depresión. Se enfocan principalmente en la eficacia del modelo, porque todos tratan de que sea súper controlado. Y por lo tanto también, como buscan el control de cada variable, las terapias que proponen están manualizadas. Ya expliqué anteriormente el problema que genera la manualización de las terapias, les genera una rigidez que finalmente no se adecua a lo que el consultante trae, ¿no? Fracasa, como ya lo había anunciado, en la medida que es raro encontrar usuarios con un cuadro específico y que no tenga otro. Y fracasa también en la medida que existen variaciones entre las personas en la manera como presentan un problema específico. O sea, una persona con síntomas depresivos no es lo mismo que otra persona que tiene también síntomas depresivos. No son lo mismo por un montón de elementos individuales, pero también contextuales. Y en ese sentido, aplicar un plan estándar también fracasa, no funciona. Las terapias empíricamente validadas en nuestro oficio, en nuestra profesión, están desprestigiadas. ¿Ya? Aun cuando algunos insisten en eso, ¿eh? Y se siguen haciendo estudios para ver qué técnica específica para cada problema específico, pero están absolutamente desprestigiadas bueno, por lo que habían también mencionado anteriormente, poca validez externa. Si bien no contradice la terapia empíricamente válida, sí implica un avance cuando pasamos a la idea de la práctica basada en la evidencia, que también tiene inspiración biomédica. ¿Y qué es lo que toma la APA hoy día? ¿Ya? La práctica basada en la evidencia, porque la práctica basada en la evidencia está centrada principalmente en la aplicación de un modelo a un consultante específico y por lo tanto, y real, y por lo tanto está más centrado en la efectividad más que en la eficacia. ¿Ya? Para lo cual plantea que el terapeuta en su intervención
tiene que considerar sin duda la evidencia disponible sobre intervenciones útiles para el problema del usuario. Eso sí, o sea, no voy a usar cualquier cosa, no voy a empezar a usar tarot, por ejemplo, aunque yo sé que hay varios colegas que lo usan, pero eso no está empíricamente validado de ninguna manera, ¿ya? Y no es una evidencia disponible para algún problema específico. Entonces, tiene que considerar la evidencia, pero no basta con la evidencia. Ese es un dato, es información con la cual el terapeuta tiene que tomar una decisión, porque también debe considerar el contexto del usuario, incluyendo, por ejemplo, su motivación, sus preferencias, la del usuario respecto a qué tiene que usar, y también sus relaciones, ¿no? Con quién vive, con quién se desahoga, quienes ayudan a solucionar sus problemas, a mantenerlos, etcétera. Sus redes de apoyo. También tiene que considerar sus propias preferencias el terapeuta, basadas principalmente en su estilo, porque todos tenemos nuestro estilo. Hay algunos alumnos de práctica que han entrado conmigo a sesiones mías, a trabajar conmigo, y me dicen que yo tengo un estilo, ¿no? Y me describen el estilo, me un poco causa gracia, porque dicen como que yo me enfoco y estoy, le doy, le doy, le doy, le doy, hasta que genero algo, ¿no? En cambio ellos, los alumnos de práctica, tienden a ser más pausados, ¿no? Como probablemente con menos direccionabilidad en la intervención. Bueno, uno tiene su estilo, ¿no? Pero también los conocimientos. O sea, si a mí me dicen que aplique, no sé, una técnica que no conozco, no lo voy a poder hacer. Pues, o sea, yo ocupo lo que uso, o sea, ocupo lo que sé, lo que conozco, ¿no? Y no conocemos todo, ¿ya? Pero también uno debe considerar a la elección de la intervención la propia experiencia. Bueno, la experiencia también me dice que quizá esta forma de intervenir en este consultante anteriormente no me ha dado resultado y por lo tanto a lo mejor tengo que probar algo distinto, ¿no? La desventaja de la práctica basada en la evidencia es que está centrado en la aplicación específica de una forma de intervención en la persona específica que tengo al frente. Y por lo tanto, la generalización es más limitada. O sea, que si me resultó esta técnica con este consultante, no significa que me va a resultar con otro. ¿Ya? Eh, yo debo decir que me siento mucho más cercano a la idea de una práctica basada en la evidencia que esta idea obsoleta, rígida, inadecuada de las terapias empíricamente validadas. Aun cuando entiendo que eso sí es información. O sea, la terapia empíricamente validada es información que yo uso al elegir mis técnicas, pero no elijo lo que me dice el cuadro, ¿no? Este problema, esa técnica, eso no, de ninguna manera. No estudio 5 años, 6 años de psicología y luego no sé cuántos años de especialización para simplemente saber interpretar una receta cocida. Luego aparecen los estudios de proceso. ¿Ya? Y esto ya estoy acercándome casi al final, ¿no? Los estudios de resultados ya tienen décadas, ¿no? Del año 50 hasta el día de hoy. Yo mismo he estado implicado en estudios de resultados. Pero ahora hay que preguntarse por qué funciona o cómo hace que la terapia funcione. Y en eso yo creo que es lo más actual, lo que estamos haciendo hoy día, ¿no? Los estudios de resultados, hay conclusiones, ¿no? Se centran en estudiar la efectividad y la eficacia, como dije, viendo cambios en síntomas, bienestar, funcionamiento, ¿no? Usan principalmente diseños experimentales o longitudinales, ¿no? Eh, ha logrado demostrar que la terapia es efectiva y superior al no tratamiento en la mayoría de los casos, ¿no? Incluso supera al efecto de los fármacos en trastornos depresivos, ansiedad, pánico y trauma. Es mejor la psicoterapia que el fármaco, aun cuando perfectamente uno puede desarrollar una terapia combinada, ¿no? O sea, donde una persona con intervención, a lo mejor el fármaco también ayuda a reducir síntomas que están generando una enorme interferencia y que requieren, por lo tanto, una intervención más rápida, ¿ya? Y también concluyen que diferentes enfoques han demostrado ser útiles para una variedad de trastornos psicológicos. Es decir, no hay un solo enfoque que resulte. En cambio, los estudios de proceso analizan cómo ocurre el cambio, ¿no? Explorando factores como la alianza terapéutica. ¿Será la alianza lo que hace que las personas estén mejor? También explora las intervenciones del terapeuta, o sea, cosas específicas que hace el terapeuta durante la sesión. Por ejemplo, aplicar tareas. Y también evalúa las dinámicas dentro de la sesión. Por ejemplo, cómo interactúa terapeuta y consultante. Vamos a ver un estudio relacionado luego, ¿no? Y suelen combinar métodos cualitativos con cuantitativos. ¿Ya? Por ejemplo, pueden hacer perfectamente un ensayo clínico, pero también se les pregunta a las personas. ¿Ya?
Buscan entender qué elementos contribuyen al éxito y cómo se desarrolla la interacción entre terapeuta y paciente. Y han demostrado, por ejemplo, hasta este minuto, la relevancia de la alianza y de la expectativa de mejora para el éxito. Pero hay mucho más que se puede estudiar. Ejemplo de estudio. Voy a mostrar algunos de los que yo he estado implicado. Por ejemplo, este estudio sobre efectividad y costo-efectividad de una intervención centrada en soluciones en servicios de protección de niños en España, desarrollada por Tony Medina, Marc Bebach y yo, ¿ya? Y publicada el año 2022, ¿no? Y que indica, esto es un estudio de efectividad y eficacia, de resultados, estoy mostrando estudios de resultados, que muestra que el grupo experimental tiene mejor resultado que el grupo control, por ejemplo, en el logro de objetivos, por ejemplo, en los niveles de bienestar reportados, además lograron que se remitieran menos casos a los equipos de riesgo, o sea, quienes intervinieron con enfoque central en soluciones, eh, menos casos pasaron a una siguiente fase de intervención con los mayores riesgos, ¿no? Y además se retiraron menos niños a sus hogares, la intervención central en soluciones, versus la intervención habitual. No es que el otro grupo no haya sido intervenido. Se retiraron menos niños a sus hogares y la reincidencia fue menor. Y además, los equipos que utilizaron la terapia central en soluciones lograron estos resultados con menos sesiones, más efectivos, más eficientes y asignando menos recursos adicionales que el grupo control. O sea, los resultados fueron, a mi entender, espectaculares y que muestran cómo enfoques como la terapia central en soluciones, como la terapia sistémica breve, se pueden incorporar con mucho éxito en programas de intervención social. Y otro estudio de resultados es que corresponde a mi fondo, ¿sí? ¿Ya? Que muestra la efectividad de la terapia sistémica breve en personas expuestas a un evento altamente estresante. Publicada en la revista Terapia Psicológica, Pablo Concha, que les habla, Marbella y Valentina Aravena somos el grupo de investigación. Y al comparar resultados con un grupo control, en una intervención muy breve de 4 sesiones, se observó un aumento en el crecimiento postraumático en el grupo experimental, aumentó la rumiación deliberada, que tiene que ver con pensamientos propositivos, ¿no? Mayor afrontamiento centrado en el problema, o sea, ¿qué hago yo para solucionarlo? Y también un mayor aumento de la reinterpretación positiva, que es mirar mi problema desde una óptica más positiva, lo que también se le llama a eso reestructuración cognitiva, ¿no? Eh, Eso de resultado. De proceso. Estos estudios que midieron, esto es Solange Garavito y que les habla, la aceptabilidad de un protocolo de intervención terapéutica de la terapia sistémica breve, eh, y para evaluar la aceptabilidad y la aplicabilidad, tuvimos que entrevistar, ¿ya? Pero además medimos los resultados a través de escalas. Y fue muy importante para nosotros porque nos mostró la eh, importancia, la satisfacción que los usuarios tenían con algunas técnicas específicas que les gustaron mucho, que eran las técnicas de relajación y las técnicas narrativas implicadas. Esas fueron como súper valoradas. O sea, en lo que más les gustó, por ejemplo, es la técnica del árbol de la vida, ¿ya? Y además, se observó una disminución en los síntomas depresivos y un aumento en el crecimiento postraumático y en la satisfacción con la vida en el pequeño grupo en el cual hicimos esta entrevista. Y un estudio, ya, y este ya estamos al final, ¿no? Un estudio que todavía no lo iniciamos porque es una tesis, está basada en la idea de la sincronización interpersonal, que es esta capacidad que tiene muchas veces el terapeuta en forma espontánea de espejar los movimientos y las posturas del consultante. No sé si se han dado cuenta que cuando dos personas están hablando, están muy entretenidas e inmersas en la conversación, están sentados igual. Esa es la sincronización interpersonal. Y este estudio mostró que la sincronización puede tener efecto terapéutico. Es decir, un terapeuta que esté sincronizado con su consultante puede mostrar una buena alianza y a su vez obtener un buen resultado. Para hacer este estudio usamos modelos computacionales. Las intervenciones las tenemos grabadas, ya están grabadas todas las intervenciones, y se le aplica un programa que evalúa si hay sincronización o no, principalmente a través de la selección de ciertas partes del cuerpo y ciertos movimientos, y que te entrega un dato cuantitativo, es decir, este es el nivel de sincronización entre estos dos en esta sección de intervención. Es muy interesante, ¿ya? Y
esta es la tesis, la está desarrollando Luis Riquelme de la Universidad de Concepción. Yo soy el profesor guía y el profesor Himmler Olivares de la Universidad de Concepción es el profesor coguía. Y como dice ahí, está analizando la relación entre esta coordinación con la alianza terapéutica, la adherencia, es decir, que se mantenga hasta el final, y los síntomas postraumáticos, tanto en terapia cognitivo-conductual como en terapia sistémica breve. Hay personas afectadas por eventos altamente estresantes. Es de carácter longitudinal porque la coordinación la van a medir a lo largo del tiempo de una sesión y a lo largo de las sesiones, ¿no? Y van a ver si esto se asocia con la alianza y se asocia luego con los resultados, probablemente a través de una mediación, ¿no? Como la sincronización afecta a la alianza afecta al resultado, más que un efecto directo, porque estudios previos no muestran que haya un efecto directo de la sincronización sobre el resultado, ¿no? Y la verdad es que estoy bastante expectante en lo que Luis con este programa computacional a lo mejor puede encontrar. ¿Ya? También es un estudio asociado a mi hipótesis. ¿Ya? Bueno, eso para mostrarle, ¿no?, lo que estamos haciendo y que, claro, implican para mí avances importantes en el conocimiento que tenemos acerca de las intervenciones, ¿no? Esto es de proceso propiamente tal, ¿no?, lo que estoy mostrando aquí. ¿Ya? En conclusión, la terapia funciona, aún no se sabe con seguridad por qué y cómo funciona. Hay factores específicos ligados al modelo, por supuesto, y las técnicas tienen relevancia, sí, por supuesto, pero los factores comunes tienen de todas maneras relevancia para el éxito, ¿no? También concluimos que es importante flexibilizar la intervención para adecuarla al contexto social y cultural de los consultantes, entre otras cosas a los cuales hay que adaptarse. Falta más evidencia sobre el impacto de la psicoterapia en trastornos mentales complejos. Tenemos claridad respecto a algunos trastornos, pero otros no. Y la investigación de proceso debe seguir indagando aspectos como la alianza, la expectativa, los patrones de interacción, entre otros. Eso es lo que concluimos respecto a esta pregunta de qué hace que la terapia funcione. Por último, muchas gracias. Esas son mi Instagram, Felipe García Martínez, donde ustedes están invitados a seguirme. Es el medio por el cual yo converso con la gente que me tiene dudas, me hace preguntas. Instagram tiene la posibilidad de enviar los mensajes sin contestar una carpeta diferente y después uno me dedica un momento a contestarlas todas, por lo tanto tiendo a contestarlas todas. Y además ahí muestro todo lo que yo hago en actividad, ¿no? Actividades gratuitas, cursos pagados, salidas a congresos y bueno, también subo fotos de los viajes, ¿no? Me encanta viajar, así si quieren ahí mirarme al borde de un precipicio, también pueden mirarlo en mi Instagram, ¿ya? Así que invitados todas y todas a seguirme. Dejo de compartir y le paso la pelota a Javiera porque probablemente hay alguna pregunta ahí en el... Porque no he escuchado comentarios en el chat, a lo mejor los puedo encontrar yo. ¿Ya? Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Ahorita podemos pasar a la sección de preguntas. Quien tenga alguna Gracias. pregunta puede levantar la mano y yo les voy a ir dando el permiso para que puedan activar su micrófono. Ahí ya tenemos la primera manito levantada. Sí. Sí, Ahí. veo que hay comentarios, pero no hay preguntas en el chat. Así que ahí Brahman, sí, ahí levanta la mano real, no la virtual. Sí, Adelante. sí, Brayman, sí, Brayman. Hola. Buenas tardes, buenas noches. Doctor, muchas gracias por la charla. Y yo soy principiante, porque yo no soy del área, pero siempre desde 2022 me he interesado por los cursos de ADIPA. Y yo he encantado siempre. Y ¿por qué solucionar ciertos asuntos con mis estudiantes? A ver, los cursos que tenemos en la universidad es grupal. Entonces, a veces siempre, cada grupo aparecen individuos, a veces uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces, sí, estos cursos me han servido, la verdad. Y ahorita que este curso, tengo preparado algunas preguntas, creo que algunas, las primeras ya contestó, y voy a hacer bueno, de todas formas las voy a hacer. ¿Cuáles son las herramientas de evaluación de los resultados obtenidos en pacientes tratados con psicoterapia? ¿Las técnicas serían normativas o, dependerían de la habilidad del psicoterapeuta? Ya. Esa es la segunda Voy a pregunta. responder esas dos preguntas primero, si tienes otra me la haces después, ¿no? Ajá, Ya. sí. La primera,
La primera, usamos para evaluar cambio distintas formas de evaluación. Una de ellas, la más común, es el autorreporte, ¿no? Que la persona conteste una encuesta que mide, por ejemplo, sus síntomas depresivos o postraumáticos. Es la forma más usada, pero tiene, como todo método, sus sesgos, ¿no? Por ejemplo, que algunas personas pueden minimizar o maximizar sus síntomas, dependiendo del contexto. Y por lo tanto, no es una medida tan válida, ¿no? Por lo tanto, también se proponen medidas objetivas. Por ejemplo, para medir estrés, probablemente aplicarle alguna prueba que mida la curva de cortisol puede ser un indicador complementario al autorreporte de estrés percibido, ¿no? También se utiliza el reporte de terceros, ¿no? Es decir, que sea otro quien evalúe, ¿ya? Y que se contraste esa evaluación de un tercero con la evaluación que hace el propio sujeto, como una forma también de validación. Y también hacemos entrevistas. Ya las entrevistas nos permiten conocer la percepción y las opiniones de los consultantes respecto a las intervenciones recibidas, ¿no? Como el estudio que mostré de aceptabilidad. ¿Ya? Esos son un poco lo que usamos como instrumento de evaluación. Es bastante variado, pero siempre lo más repetido es en la escala de autorreporte. ¿Ya? Y respecto a la habilidad, sí, es que justamente hay estudios que muestran que no hay terapias eficaces, sino que terapeutas eficaces, ¿no? Que tiene que ver principalmente cómo el terapeuta aplica la intervención y es capaz de adaptarla y flexibilizarla, ¿no? Pero también hay otros factores, ¿no? Del terapeuta que son importantes mencionar, entre ellas, probablemente el que más me llama a mí la atención, es la comodidad que el terapeuta siente con el modelo. Eso es muy interesante, porque plantea prácticamente que el terapeuta, si se siente cómodo con ese modelo, le va a ir mejor que si se siente incómodo independientemente de cuál es el modelo. ¿Ya? Yo creo que porque influye el compromiso, la motivación y la facilidad de aplicar las técnicas del modelo, ¿no? Esto es como una camisa, ¿no? Y hablando también en forma personal, la camisa conductual que yo usé en la primera década de mi ejercicio como psicoterapeuta era una camisa demasiado estrecha para mí. Me sentí inmóvil, que no podía hacer muchas cosas, ¿no? Y cuando yo me probé la camisa de la terapia sistémica breve, ahí sí, era más ancha, más holgada y me permitía moverme mejor, ¿no? Pero otra persona, a lo mejor puede ocurrir al revés. A lo mejor la terapia sistémica breve es una camisa demasiado ancha y finalmente se confunde y no sabe qué hacer. En cambio, el modelo conductual parece que ajusta bien porque le muestra muy bien qué hacer paso a paso y eso probablemente le facilita su trabajo. Por eso no tiene que ver con el modelo propiamente tal, sino con la comodidad del terapeuta. ¿Ya? Doctor, la tercera no la voy a hacer como pregunta, pero como comentario, porque usted acaba de contestar parte de esta preocupación. Por eso la voy a hacer como comentario. Entonces yo veo aquí la cuestión de la competencia del psicoterapeuta. La competencia, el saber hacer, el saber aplicar en cuanto al método, ¿verdad? Usted dijo efectivamente que no hay método así, o sea, siempre el terapeuta tiene que poner, yo diría, esta competencia la voy a desglosar así, en el término de isotopía, es decir, idea central, destreza, improvisación, adaptación y al final, en cuanto al resultado, la evaluación, yo diría, análisis de los resultados. Y mucho antes de esto, yo creo que hay una necesidad, cualquier que sea el método, y debido a la complejidad del paciente, hacer la nomenclatura del agente factor de la salud mental. Si yo tomo el caso de otra área, que un paciente que se ríe porque está molesto, está enojado, está enfadado, está estresado, o a veces se supone comúnmente cuando nos reímos por alegría, algo que nos ha sucedido, ganamos, pasamos el examen o ganamos un premio, pero en otras personas es diferente, ¿verdad? O se llora por alegría o llora por tristeza. Por eso yo insisto que todo debe incluir, en cualquier método se debe incluir la nomenclatura del agente factor de la salud mental. Y esta nomenclatura también es desde un diccionario de base de lengua hasta un diccionario especializado. A partir de eso permite al final llevar y realizar un análisis de los resultados. Porque usted habló de la computación, que personas se puede arrojar la curva que usted presentó, las dos curvas. Entonces, si no se hace análisis de la curva, o sea, no funciona. Porque la curva va y sube, llega al paroxismo y vuelve a caer.
igual. Entonces tenemos una curva que dividimos en dos partes iguales. Entonces, si no analizamos la curva, entonces estaríamos haciendo una afirmación y que no va a concordar. No va a concordar porque no digo que el psicoterapeuta aplicó mal el método, más bien por la complejidad del ser humano. Tomamos el caso de ciencia política, ¿por qué las ideologías políticas no han funcionado en ciertos lugares? Porque no iba con el ser humano, no iba con el pueblo, no iba con la esencia del pueblo. Bueno, para decir así es. Gracias. Muchas gracias, Breman. Sí, yo coincido. Bueno, va en la línea, quizás no exactamente con lo que tú estás señalando, pero en la línea de un poco de esta idea de lo contextual, ¿no? Es decir, que hay que considerar elementos contextuales en cualquier intervención, ¿no? No es exactamente lo que dices tú, pero es lo que probablemente más asimilo a partir de lo que tú nos has contado, y que también yo creo que un elemento coincidente, o casi coincidente, entre la terapia sistémica breve y las terapias de tercera generación. Ambas son contextuales, aunque se refieren a contextualismos distintos, ¿no? El contextualismo sistémico más sociocultural, el contextualismo de tercera generación es más funcional y por lo tanto más relacionado con lo microsistémico, ¿no? Pero no importa, coloca el problema siempre en su análisis en el contexto en cual ese problema se produce, ¿ya? Muchas gracias, Brayman. Voy a responder algunas preguntas que están gracias en a usted. el chat. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo, se requiere competencias profesionales, preparación y habilidades, por supuesto. ¿Ya? Mostramos ahí que la experiencia y los conocimientos del terapeuta son relevantes al momento de elegir las técnicas, ¿no? Muchas gracias, ya llevo 2 diplomados con el profesor García. Carolina, muy bien. Va al tercero, muy bien. Me sumo a las preguntas de mis compañeros. ¿Qué nos recomienda para recién empezar la psicología clínica? Bueno, siempre recomiendo lo mismo, ¿no? Primero, obviamente, atreverse a hacer, ¿no? Un gran problema que de repente veo, porque que es comprensible en los alumnos que se inician, es que no se atreven a intervenir, a actuar, a guiar, ¿no? Son como más probablemente dubitativos, ¿no? Para comenzar a hacerlo. Y lo segundo es supervisarse. ¿Ya? Al inicio es muy importante supervisarse porque no vas a saber cómo hacer todo y ayudar en todo. Probablemente la formación de pregrado para hacer clínica es insuficiente y por lo tanto sin supervisiones probablemente esto se haga todavía más difícil e incluso puede llegar a ser la intervención dañina, ¿no? Querido profe, muchas gracias, Yocon. Estar en sus clases de pregrado, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Yocon. Vale, creo que no hay más preguntas. Le doy la palabra a Javier. Estamos bien con los tiempos. Sí, vamos, súper. Ay, disculpe, que ahí nos levantaron una manito. Nuevamente, Brayman. Ahí hay 2 manos levantadas, pero hay más de nuevo, Daniel también, y hay una pregunta que quiero responder antes, ¿de qué forma uno se puede supervisar? Hay 2 formas. Pagar a un supervisor, que generalmente es una persona que tiene más experiencia que tú. Hay valores muy variados de supervisión. O supervisión entre pares, es decir, grupos de pares que se reúnen a hablar de los casos complejos y se van apoyando mutuamente. ¿Ya? Eso, generalmente el segundo no tiene costo, pero probablemente casos muy complejos tampoco encuentren tan buena respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que es posible combinar ambas formas de supervisión. No sé qué hacemos, porque tenemos un límite, yo sé que viene, no sé si viene un sorteo después, no tengo idea, pero hay 2 preguntas. ¿Las respondemos? Les voy a pedir sí, que sean bien, las 2 personas que están ahí pendientes, que sean bien concisas en la pregunta para poder responder ambas y cerrar adecuadamente este encuentro, ¿no? Brayman, Ahí ya no logro. Entonces, Daniel, ahí ya los dos tienen permiso para eso. está. ¿Aló? Sí, perdón. Mire, doctor, yo le quería preguntar si funciona en todos los seres la técnica mindfulness. Porque yo No, tomé no funcionan todas las personas. Yo tomé un curso, doctor, la maestra, respiren. Todos los compañeros en la sala dicen, sí funciona. Digo, bueno, maestra, sería por cultura. Porque yo respiro y no siento nada. No. La verdad, sí, No hay no debe funcionar. Digo, bueno, no Sí, estoy criticando el curso de la maestra, fue un buen curso, pero yo le dije sí, que por no, supuesto. es cultural. Porque yo, o Sí, sea, por mi cultura, no, si empieza a respirar, oye, ¿estás enfermo? Pues no me claro, funciona a mí.
Claro, pero eso es una hipótesis que sea cultural. Puede que no sea cultural, puede ser otros factores los que están interfiriendo en que en algunos resulte y en otros no. Pero en Ah, términos generales no hay ninguna técnica psicológica que ajá. sea aplicable en todas las personas y en todo contexto. Eso no existe. ¿Ya? Ay, muchas Y por eso gracias. la relevancia del terapeuta de conocer las técnicas y saber adecuarlas, ¿no? Muchas Y hay gracias. un principio que le exigimos a nuestros consultantes y que también tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Si algo no resulta, no sigas intentando hacer lo mismo. ¿Ya? Eso. Gracias. Muy Muy bien. bien. Daniel. Gracias. Profesor, estaba revisando un poquito la presentación y me llamó la atención, o por lo menos yo esperaba, no sé si está establecido, pero sí los elementos que hacen que una terapia funcione. Yo alcancé a rescatar algunas cosas, algunos puntos específicos. Yo estaba pensando en términos como de un pool de conceptos, ¿no? Y dentro de los que logré encontrar es la técnica, se establece la alianza terapéutica, las expectativas del paciente, la persona del terapeuta. No sé si me faltan algunos conceptos, si está establecido como un checklist, o faltan algunos. Yo ahora último leí una investigación del constructo de la alianza terapéutica en la clínica del trauma complejo y pues, saqué como conclusiones por lo menos unos 5 elementos más que tienen que ver con el aprecio, la autenticidad, la validación como parte de la técnica, juicio y falta de juicio y una mayor aceptación por parte del terapeuta, autoconocimiento y preparación, que tiene que ver cómo se presenta uno como terapeuta frente al consultante con la seguridad determinada que pueda transmitir también al consultante. No sé si me faltan ahí algunos. Sí, faltan muchos. Lo que pasa es que una clase de extensión de 1 hora no da cuenta de todas las cosas que hacen que lo que sea está estudiando al menos, porque no todo está establecido, ¿no? Por ejemplo, faltan ahí todos los factores del consultante, ¿no? Su motivación, su experiencia, sus redes de apoyo, que también influyen, ¿no? En que una terapia tenga o no tenga buen resultado. Faltan todo ese tipo de factores. Gran mayoría de los que tú mencionaste están en la línea de la relación y la alianza, ¿ya? Mm, La autenticidad, la empatía, todo eso está dentro de la relación y alianza, ¿ya? Entonces, en otras palabras, lo que expuse son los factores generales, ¿no? Pero dentro de ellos hay elementos específicos que también son relevantes, ¿ya? La validación también está dentro de lo que es relación y alianza, ¿ya? Eso. ok. Bueno, Felipe, reiterarle agradecimientos. Quizás un último momento para que puedas invitar a las personas al curso. Sí, por supuesto. La verdad es que tenemos varios cursos en ADIPA que son asincrónicos. El curso de técnica, el curso de terapia para la depresión, terapia para la ansiedad y terapia del duelo. Pero obviamente el curso sobre técnica de terapia breve es probablemente el más relevante porque plantea las técnicas generales y también los fundamentos o los principios terapéuticos detrás, ¿no? de la aplicación de esas técnicas, ¿no? Y además hay otros cursos sincrónicos, pronto creo que tengo un curso, no sincrónico creo que no viene ninguno, pero sí diplomados. Hay muchos diplomados también que estamos dictando en colaboración con CESES Chile, que es el que crea los programas, y ADIPA quien los administra, ¿no? Y ahí hay varios, ¿no? Diplomados que están disponibles y que en esa alianza y que ustedes pueden ver en la página web. Pero bueno, quizás lo que tiene más relación con esto es el curso de técnica. ¿Ya? Muy bien. Súper. Con eso damos por terminada de nuevo la parte expositiva del seminario. Agradecerle a todos por su participación el día de hoy.